15 minutos pasamos el meridiano de nuestra próspera mañana. Ya estamos en la segunda hora. Una segunda hora que va a tener muchas temáticas relacionadas con el COVID-19. Y en principio vamos a hablar de la vacunación que está próxima a realizarse. En definitiva, se está esperando el cargamento de vacunas que el gobierno pueda contratar con Rusia o con los laboratorios Pfizer o AstraZeneca, y en todo caso, como ya se ha anunciado, comenzar con la vacunación en la primera quincena de enero. Los primeros serán los profesionales de la salud. ¿Cómo están llegando a esta instancia en primera medida? Y también si han tenido algún tipo de comunicación con el gobierno nacional de cómo será el operativo. Ya vamos a estar hablando de ello con el secretario general de la Federación de Profesionales de la Salud, Jorge Jakowski. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Gabriel Prósperi lo saluda. Buen día. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, primero, ¿cómo están llegando? Huelga decir que exhaustos, seguramente, pero sí. Dentro de ese contexto, ¿cómo están recibiendo esta información? ¿Qué saben de las vacunas? ¿Cuándo estarían llegando y demás? Sí, bueno, remarcar este primer punto, que llegamos exhaustos con 60.000 infectados entre los trabajadores de la salud, más de 450 fallecidos, muy golpeados los equipos y con secuelas físicas y anímicas, porque el COVID no es una gripecita, como decía Bolsonaro, sino en muchos casos, aún salvándose o no teniendo enfermedad grave, deja secuelas muy importantes de todo tipo, ¿no? Fatiga crónica, estrés, ataques de pánico. Así que tenemos a los equipos muy golpeados y con un reclamo urgente de que se instrumenten licencias para aprovechar esta pequeña ventana de disminución de casos y de alguna manera reponer fuerzas. Esta es la situación actual, esto es lo que estamos reclamando. Vamos a una octava jornada nacional el 10 de diciembre con estos reclamos y obviamente el reclamo salarial, donde estamos totalmente postergados. Por supuesto. Ahora, vacunas y en lo específico. Es una experiencia única mundial de que una vacuna que está en fase 3, en todas, es decir, la china, la rusa, AstraZeneca, Moderna y Pfizer, están todos en fase 3. ¿Qué quiere decir? Que se están investigando en grupos de población y la fase 3, donde se va a cerrar y recién va a abrirse totalmente al público, va a durar 2 años. Con lo cual, lo que se hace en todos los casos, y se está haciendo, es hacer una extracción de los estudios hasta ahora totalmente provisorios, para, con esa extracción y en función de la situación sanitaria mundial, pedir a las autoridades regulatorias de cada país que den una autorización de emergencia para empezar la vacunación. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que ninguno de los países de origen, ni la Agencia Europea, ni la FDA de Estados Unidos, ni la Agencia China, ni la rusa, dio esa autorización todavía. Es decir, que aún son vacunas no autorizadas. Entonces, tuvimos el jueves pasado una reunión con la viceministra, encargada de todo el proceso de vacunación. Bisotti. Carla Bisotti, y ella fue sincera. Fechas no tenemos. No tenemos aproximaciones, deseos, y tenemos también muchos operativos en los cuales obviamente el gobierno nacional quiere fijar un horizonte de certeza para decir la vacunación de los grupos de riesgo empieza en enero. Ojalá así sea, pero no hay confirmación de que esto vaya a ser así. Esto es lo primero que hay que decir. Primero dijeron que la primera... Es decir, es una intención. Lo que el gobierno anunció en la primera quincena de enero es una intención, por ahora. Para el caso de que la vacuna rusa o china consiga los elementos de aprobación de su pedido de emergencia en el país de origen, y eso, o vía Organización Mundial de la Salud, y eso llegue al ANMAT, y el ANMAT estudie todos los papeles y dé la autorización, que tampoco está hecho, para empezar la vacunación en la Argentina,
Entonces, en ese caso, y con la logística, que no es pequeña cosa, Pfizer necesita para su vacuna 80 grados bajo cero en freezer como manera de transportarlo. Es decir, ¿quién tiene acá 1000 freezer de 80 grados bajo cero? Nadie. Aparentemente Pfizer los proveería. Pero lo que tenemos que decir es que la rusa o la china, que aparentemente están primero en el lote, podrían empezar antes. Con toda seguridad las otras con las cuales se está tratando, es decir, AstraZeneca, Oxford y Pfizer, antes de marzo seguro que no. Entonces se van a utilizar no menos de 3 a 4 vacunas, que cada una tiene su técnica, y eso también va a implicar el entrenamiento y la logística de una gran personal de salud, porque los vacunatorios normales hoy no dan abasto para vacunar en 4 meses a 11 millones de personas. Va a haber voluntarios, instrucciones, todo hay que armarlo. Con lo cual nosotros decimos, bueno, adelante, están muy bien las intenciones, lo que no puede hacer el gobierno es anunciar certezas, como las que dijo Trump, empieza la vacunación en octubre, para después crear desilusiones. Hay que decir las cosas como son. Probablemente, quizás, ojalá, porque al fin y al cabo nosotros no somos la agencia regulatoria china, ni la de la FDA, ni la europea. Y dependemos de eso, porque la ANMAT no va a hacer un estudio especial de cada vacuna, sino que va a tomar por buena la autorización que aparezca en las agencias de los países de origen. Jorge, usted decía 60.000 contagios entre los profesionales de la salud, con secuelas múltiples que todavía también seguramente están en estudio a partir de que no hemos cumplido un año de convivencia con el virus todavía. Lo que le quería preguntar es lo siguiente. Ha habido mucha concentración de casos durante mucho tiempo en esta era pandémica aquí en la zona del AMBA. Hubo cierta relajación en otras regiones del país que comenzaron a tener la convivencia con el virus en los últimos 2 o 3 meses. ¿Es pareja esas secuelas que están viendo? Me refiero a si el virus dentro de los profesionales de la salud ha impactado más en los lugares de mayor concentración que en los lugares de menor concentración del virus. ¿Hay diferenciaciones en cómo luchar contra el virus o con las secuelas que está dejando el virus en el sistema profesional? No, es decir, primero aclaremos, trabajadores de la salud, si bien nosotros llamamos profesionales a todos, porque la mucama que limpia un quirófano depende que no se contagien 30 personas, así que la incluimos dentro del equipo de salud, hecha esta aclaración de que estos 60.000 es para el conjunto de los trabajadores de salud. Correcto. No vemos una dominancia geográfica ni en la cantidad de casos ni en las secuelas que van dejando. El tema de las secuelas todavía está por verse, porque van apareciendo compañeros que tienen licencias prolongadas, que están yendo a la RT sin lograr el alta por distintos tipos de secuelas, se están estudiando, no se sabe bien cuánto puede ir, por ejemplo, un síndrome de fatiga post-COVID. No sabemos si va a durar 2 meses, 6 meses, 1 año. En otras virosis, el síndrome de fatiga post-viral tiene a veces duraciones bastante prolongadas, ¿no? El llamado síndrome de fatiga crónica por la mononucleosis, por ejemplo, u otro tipo de virus. Y secuelas respiratorias, muchos de los que quedaron con secuelas por la neumonía por COVID, no sabemos cómo van a evolucionar. Pero no, hasta ahora no estamos viendo una dominancia geográfica, ni sí, obviamente los que tienen comorbilidades, que tenían fumadores o asmáticos previos, son los que tienen más secuela respiratoria. Eso es absolutamente lógico, porque sobre una enfermedad de base se vino a instalar una infección que no es precisamente benigna. Así que es un tema que está en plena evaluación. Respecto de la cuarentena, de la que, bueno, ya estamos hablando en tiempo pasado, por lo menos aquí en la zona del AMBA, ya ha pasado justamente el tiempo más álgido de la misma. ¿Cómo lo evalúan desde el gremio, desde la federación? ¿Sirvió la cuarentena en tanto y en cuanto se pudo ganar tiempo
para darle más fortaleza al sistema de salud como pretende el gobierno nacional, no sirvió como pretenden los detractores del gobierno nacional, de que al fin y al cabo hemos tenido una letalidad superior a Europa en los últimos meses. ¿Qué opina usted, Jorge? A ver, con el diario del lunes es fácil, ¿no? No sabíamos nada, nadie sabía nada del coronavirus, con lo cual muchas de las medidas que se tomaron fueron a ciegas y probablemente algunas fueron útiles y otras no fueron tan útiles. Si uno ve la curva de la mortalidad total, los casi 40.000 fallecidos que tenemos y el 1.000.000 y pico de casos, y compara por millón de habitantes, Argentina no quedó muy bien parada en el ranking mundial. Uh-huh. Eso es una cifra objetiva. En porcentaje sobre millón de habitantes estamos por debajo de Brasil y Estados Unidos, no muy lejos. Ustedes calculen por los muertos por millón de habitantes en Estados Unidos y nosotros debemos estar 10, 20 puntos abajo, pero no estamos a años luz. Lo mismo la cantidad de casos, con lo cual quiere decir que todas las medidas de distanciamiento frente a países que no hicieron uso del distanciamiento, resulta ser que no hay una distancia abismal. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente en otra nueva fase haya que estudiar con mayor detalle lo que se llaman los sitios supercontagiadores. Es decir, lo que sí se vio en grandes estudios es que hay lugares y situaciones que contagian a lo pavote, qué sé yo, los shopping, por ejemplo, los restaurantes cerrados, pero hay otros que son menos riesgosos, por ejemplo, todo lo que es al aire libre. Entonces hubo mucha utilización de las movilizaciones de un lado y del otro como lugares de supercontagio, y resulta ser que el virus hizo lo que se le da la gana, y todavía no se comprobó que ninguna de las movilizaciones contra o a favor del gobierno hayan impactado seriamente en el aumento del número de casos, por ejemplo, en el AMBA. Seguramente las reuniones sociales clandestinas en la primera etapa de alta circulación fueron un factor negativo. Creo que de esta primera etapa va a haber que sacarle el peine fino, y que respecto al tema de la curva, probablemente la cuarentena prolongada, que fue una catástrofe económica, haya servido para aplanar la curva y que no estallase el sistema, porque hoy estamos todavía con una gran ocupación en terapia, no desbordados, con un número de muertos muy importante, pero evidentemente más distribuidos a lo largo del tiempo, lo cual nos lleva a la conclusión de que cambiamos una cerrazón económica por un aplanamiento en la curva que al final nos da lo mismo que otros países, pero que nos impidió el estallido del sistema. Entonces me parece que lo que corresponde es una evaluación de salud colectiva, bien técnica, bien epidemiológica y no contaminada por la grieta, porque la grieta la verdad que no sirve para analizar lo que pasó en la pandemia, si ni el exitismo del primer caso que somos Gardel y Lepera y los guitarristas como tenía el gobierno y después se callaron la boca porque la pandemia seguía, ni lo uno ni lo otro. Creo que hay que hacer una evaluación por lo menos más equilibrada y con mayor visión epidemiológica. Y ahora abocarse a lo urgente, que es tratar de que se inmunice la mayor cantidad de gente y, bueno, mientras tanto seguir cuidándonos, que es lo que desde el día 1 de la pandemia debemos hacer todos para cuidarnos entre todos. Ojalá, ojalá esto continúe, ¿no? No, a ver, el cuidado, yo creo que el uso del tapabocas y el distanciamiento social y algunas restricciones en cuanto a la movilización de masa en espectáculos públicos o lugares cerrados van a tener que seguir, sin la menor duda, si es lo que se comprobó que efectivamente disminuye la circulación. Tenemos que llegar lo antes posible con mínimas reglas de seguridad, no podemos vacunar a tanto hacia loca, tienen que ser vacunas probadas, autorizadas, no podemos, si tenemos que parar un mes o 3 meses para empezar la vacunación, para tener algo seguro, hay que hacerlo, no podemos enloquecer con el tema de la vacuna y estar preparados obviamente para una
probable segunda ola como está teniendo Europa para cuando comience nuestro otoño y tener todas las medidas afiladas. Y por sobre todas las cosas, aplicar los criterios tecnoburocráticos, digamos, primero ni políticos. El tecnoburocrático es el dominio de los infectólogos que se equivocaron de medio a medio un montón de veces. Después no se dio participación a los trabajadores en los comités de crisis para organizar la protección personal, y eso creo que es otro balance que nosotros hacemos. Y después tampoco utilizar los fracasos relativos o las dificultades para hacer campaña política. Me parece que tenemos que encontrar un punto justo, real, para poder enfrentar la segunda ola y que sea lo menos dañina para todos los trabajadores y para todos los argentinos. Jorge Jakobski, secretario general de la Federación de Profesionales de la Salud, gracias por estos minutos en Prosperidad. No, gracias a ustedes.